Ahora sí le voy a pedir a la maestra de la noche de hoy que pase por acá y nos bendiga con la palabra que Dios ha puesto en su corazón. Amén. Dios los bendiga más. Él dice que la receptividad dentro del residencial es de que están hartos de palabra. Pues por una de las endijas de las arteras nos vamos a meter nosotros. Así es que como postre lo que le vamos a llevar es de esa palabra que cale profundo, y para eso nosotros tenemos que romper el hielo, y para eso nosotros tenemos que ir encendiendo la caldera para que lo que el Señor va a hacer en Cuamo, que va a ser grande, comience a calar, porque de uno en fondo nosotros vamos a comenzar a impactar una familia, una calle, un residencial, hasta que Cuamo sea Cuamo como lo que tiene que ser, de Cristo. De Cristo. Eso es algo que está ministrando mi corazón. El altar de Cuamo está muy disperso, está de diferentes maneras, y todo eso tiene solución. Nosotros no nos podemos quedar pensando es que aquí la comunidad es así o es asado. Nosotros tenemos en nuestras manos la llave. Así es que vamos a comenzar a poner esa llave a funcionar. Y yo creo que es bien acertado estas clases que se están llevando. Quiero ser utilizado por Dios. Bien acertadas en este momento. Esto ha roto paradigmas, me tiene a mí juquía, porque lo que Dios está hablando para este tiempo, de cómo es que Él quiere utilizar su pueblo, rompe paradigmas. Él quiere usar su pueblo a como Él lo quiera usar, y ya Él lo dejó establecido. Las estrategias modernas y el modernismo se lo podemos poner nosotros, pero todas las llaves están aquí. La primera, el servicio como la número 1, y hacer discípulos como la número 2, y la número 3, que la he bautizado, la lucha del que sirve es el lugar de la definición. Así es que sin dejar de servir, yendo a predicar, nosotros tenemos que saber que el que sirve tiene muchas luchas. Hay muchas luchas y nosotros lo vemos aquí. ¿Por qué la gente viene un tiempo y deja de venir? ¿Por qué la gente viene y se sienta? ¿Por qué la gente viene esporádicamente? ¿Por qué la gente viene con el freno puesto? ¿Por qué la gente viene y es aquí una cosa y otra cosa afuera? Porque esto es una lucha. Pero la lucha es el lugar de nuestra definición. Así es que bien importante, Deuteronomio 27:9, vamos a asumir autoridad. Y hablamos en la clase pasada que en lo que es la Gran Comisión nos quedamos cortos porque vamos sin la autoridad de vida. Vamos porque vamos con miedito. Vamos porque si en el residencial dicen estamos hartos de palabra, pues llegamos y nos quedamos retraídos y nos sentamos. Pero yo, a modo de testimonio, quiero contar que nosotros hicimos una actividad en el residencial Las Palmas. Y la trabajadora social del residencial nos advirtió: de este punto para arriba no pasen. Así es que nosotras, las nenas bien obedientes, nos quedamos con los tratados de este punto para allá, ¿verdad? Pero entonces el pastor, bien obediente, dijo: dame los míos que yo voy del punto para allá, a ministrar a los líderes del punto, a ministrar a aquellos de donde nos habían advertido, de allí para allá no pasen. Pues definitivamente de ahí para allá es que hay que ir. Y nosotros tenemos, ¿qué fuego es el que nosotros tenemos? ¿Un fuego de flashlight o un pueblo del que aviva a los que están alrededor de nosotros? ¿Qué nos impulsa a nosotros? ¿Un espíritu de valentía para llegar allí y quedarme sentado? ¿O un espíritu de valentía? Nosotros venimos aquí con una misión y la voy a cumplir de la A a la Z. Y aquellas nenas que se vayan del punto para allá, y nosotros los valientes, los más valientes y los más esforzados, pues del punto para allá. Y nosotros tenemos que decidir en qué lugar nosotros nos vamos a posicionar. Y si nosotros no nos sentimos fuertes, si nosotros no nos sentimos lo suficientemente capaces de ir del punto para allá, podemos ir del punto para acá, pero el trabajo se tiene que hacer. Así es que nosotros tenemos que asumir esa autoridad y esa potestad que dijo el Señor Jesús:
Toda autoridad y toda potestad me fue entregada. Por tanto, id y predicar en las naciones. Y esto es lo que nosotros vamos a poner por obra cuando nosotros vayamos al residencial. Eso es lo que nosotros tenemos que poner por obra cada vez que nosotros representamos a Cristo. Y les tengo una noticia: tenemos que representar a Cristo 24 horas al día, 7 días a la semana. No hay vacaciones, no hay días feriados, no hay días por enfermedad. Aún si nos sentimos malos, pues venimos y siempre va a haber alguien que nos va a traer una Panadol, en el nombre de Jesús. Así es que vamos a asumir nuestra responsabilidad y vamos a asumir el rol que a nosotros nos corresponde. Deuteronomio 27:9. Esto es Moisés, antes de partir, dejó unas instrucciones. Y dice: hoy eres hecho pueblo de Jehová tu Dios. Oirás la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos. Más claro, tú vas a oír la voz de Jehová. Y la voz de Jehová tú la vas a oír cuando tú leas la Biblia. Ay, pero es que no me gusta leer. Pues congrégate. Porque entonces la voz de Jehová te la vamos a dar diluida y tanto vamos a estar empujando. Tienes que leer, tienes que comenzar a leer, tienes que leer, tienes que leer, tienes que leer hasta que la gente lea. Y entonces no es solamente la palabra digerida, sino la palabra que va a ministrar tu corazón en tu tiempo. Todos y cada uno de nosotros tenemos un llamado al liderato y hablamos que el líder perfecto, Jesús. No hay líder que se le vaya a parar, o sea, que no somos dignos ni de amajarle los zapatos. El perfecto. Allí tenemos que poner nuestra mirada y ese tiene que ser nuestro enfoque. Después tenemos a Moisés, que fue ungido de una forma poco tradicional. Una zarza ardiente y quítate los zapatos porque lo que yo tengo contigo es grande. Y tuvo sus dudas y tuvo sus quejas, pero fue un liderato distinto a lo que había habido hasta ese momento. Y después que ya Moisés había tenido ese encuentro con el Señor, es cuando se levanta ese grande clamor, que es el que dice el Señor, Jehová, que Él escucha y es el que trae y produce la liberación del pueblo. Y dentro de lo que yo he leído dice que Amram, el papá de Moisés, fue uno de estos que se levantó en ese clamor: clama a mí, yo te responderé. Era una palabra que ya ellos tenían en su corazón y ellos lo pusieron por obra y clamaron y Jehová escuchó a su pueblo y por lo tanto ya en la zarza le estaba agenciando y el gran tejedor estaba tejiendo y preparó a Moisés y lo trajo como caudillo. Todo eso se tiene que dar a la vez. O sea, tienen que estar el pueblo que está clamando para que el caudillo pueda ir y hacer lo que tiene que hacer. Eso el gran predicador, el príncipe de los predicadores, Spurgeon, a eso le llama los que mantienen la caldera encendida. Mira, que no le falte carbón a la caldera. Esto es lo que nosotros hacemos aquí a las 9:30 de la mañana los domingos. Eso es lo que nosotros hacemos cuando nosotros llegamos aquí. Eso es lo que nosotros hacemos cuando nosotros nos levantamos de madrugada, o yo que no me levanto, pero aquel que se levanta, yo lo hago acostada, pero aquel sí se levanta y se encarga de dejar a uno despierto para que cada uno de nosotros haga su parte. Tenemos que prender la caldera y cada uno desde su posición, cada uno desde lo que le toca hacer, cada uno asumiendo el rol que le corresponde, porque tenemos un llamado. Los que cogieron conmigo las clases del libro de Esther, el libro ya está a punto de terminarse, tenemos que aprender que nosotros tenemos unos roles y nosotros decididamente tenemos que decidir, y valga la redundancia, yo voy a asumir mi rol. Y llegamos a Susán, la capital del pecado. Llegamos a Egipto, la capital del pecado. Llegamos a Cuamo. ¿Se queda corto Cuamo? No, también es capital del pecado. Pues entonces, ¿qué hacemos nosotros? Asumimos nuestros roles. No nos podemos quedar cortos. Es en el tiempo que nos toque, en el lugar donde seamos ubicados. Allí nosotros asumimos toda esa autoridad que le fue entregada al Señor Jesús y que el día del Pentecostés Él se encargó de ministrar a aquellos apóstoles para que los apóstoles no la dejaran morir, sino que la llevaran hasta los confines de la tierra y nosotros de allí nos estamos nutriendo. Así que para aquellos que dicen que están hartos, les falta el postre.
les falta el postre y lo mejor está por venir. Así es que nosotros somos hecho pueblo de Jehová y Jehová es nuestro Dios y nosotros tenemos que escuchar lo que Él está diciendo y lo que Él quiere hacer para este tiempo. Así que para este tiempo Él nos está llamando. Todos tenemos un llamado, todos tenemos un propósito y todos hemos estado en el sueño de Dios. ¿Y cuál es el sueño de Dios? Usarnos. Usarnos, no es otro. No es otro. Yo escucho estas predicaciones que dicen que Jesús murió por amor y que la salvación es de gratis. Y yo siempre me pregunto, ¿pero de verdad es de gratis? ¿O Él espera que yo haga algo? No es de gratis. Cada vez que alguien dice, yo me jasco las orejas y yo, Señor, perdona. Perdona, Señor. Porque el Señor espera que nosotros hagamos algo. No, amén, no hay nada gratis, pero eso es lo que se nos predica y entonces la gente se acostumbra a estar sentado. Pues yo no leo porque ya alguien lee por mí, es que esto es gratis. ¡No! Entonces, como Héctor se levanta a las 3 de la mañana, yo no voy a orar. ¡No! ¿Quién se va a parar en la brecha por mi casa? Desde un punto de vista, Héctor se para por su princesa. Yo me paro por mi hija. Una mujer, mamá de 2 hijos. Pero para Héctor siempre es su nena. Así es que Héctor ora desde un enfoque bien distinto al que yo oro. Por la misma persona. Por la misma persona. Y cuando yo hablo con ella y tenemos dificultades, ella me dice, ya yo hablé con Yesma. Qué bueno. Ah, pues qué bueno, como dice Daniel. Ah, pues qué bueno, otra perspectiva. Y cada uno de nosotros, cuando nosotros intercedemos, cuando tú intercedes por tu mamá, por tu hija, por tu vecino, por tu amigo, el papá está intercediendo de una forma distinta. ¿Por qué? Porque son roles distintos. Roles distintos. Así que vamos a escuchar lo que Jehová nuestro Dios quiere que nosotros hagamos como mamá, como papá, como mujer, como hombre, como sacerdote de la casa, como mujer virtuosa, como sea el rol que a nosotros nos toca representar en el momento en que nos toque representarlo. Así que las lecciones que yo entendí de Deuteronomio 27:9 y debe haber 1000 más. El servicio será una tarea realizable e ineludible. Cuando Jehová llamó a Moisés, el trabajo de Moisés, mira, puedes tener las excusas que tú tienes y es que te toca. Y entonces, como Jonás, o lo haces a las buenas o lo haces a través de un pez que te vomita. Santo. El propósito de Héctor Alfredo era uno, que nosotros nunca alcanzamos a verlo, pero yo le digo a todo el mundo, él podía ir desde Irvine hasta Santa Bárbara, 3 horas y media, con el mismo cuento y le añadía y le añadía y le añadía, y yo nunca vi que él iba a ser un evangelista. Sin embargo, cada vez que alguien escucha a Daniel, me dice, ese nene va a ser locutor. No, ese nene va a ser evangelista. Entonces, exactamente, y eso hay que utilizarlo para bien. Y entonces todo aquel que ve una persona que tiene un llamado grande, Nancy tiene un nieto que tiene para el hombre un montón de condiciones, pero ¿qué le dijo un predicador? Ese nene va a ser un ¿qué? Un profeta. Entonces, ¿qué creemos nosotros? ¿Que es un niño con condiciones? No, cuando oramos por él, oramos por ese profeta que el Señor va a utilizar lo que él está viviendo en este día, en su casa y a su familia para llevarle la palabra a las naciones. Esto es lo que el Señor está diciendo en tu tiempo. No te quedes en tu casa. Es que el tiempo que se va no vuelve. La palabra que nosotros aquí damos no va a tornar atrás vacía. Así que si tú te quedaste y te la perdiste, very bad. Pero alguien la va a aprovechar. ¿Qué tal si tú también la aprovechas? Por eso es que es tan importante que nosotros no nos quedemos en la casa. Por eso es que es tan importante. A veces alguien me dijo que una pastora, cuando alguien empieza a pararse y a sentarse, ella dice, miren, vamos a hacer una cosa. Usted dígale a su vejiga, contrólate. Porque ahora aquí se está hablando buena palabra y yo tengo que escucharla. Si tú me llevas al baño, me la voy a perder. Así que tú te sometes. Eso es un testimonio. Y eso es algo que hace una pastora velana, así que tú lo sabes. Entonces nosotros, a veces los pajaritos preñados,
Dice que ningún pajarito va a hacer nido en tu cabeza. En muchas cabezas hace nido. ¿Por qué? Porque venimos aquí de cuerpo, pero nuestra alma y nuestro espíritu está en otro lugar. Y la palabra que aquí se da no va a tornar atrás vacía. ¿Por qué? Porque ya Jehová lo dijo. No va a tornar atrás vacía. A mí me ministra mucho un estudio que yo vi de la NASA, que dice que el sonido viaja yo no sé cuántos años luz, tarda yo no sé cuánto en llegar el sonido al espacio, pero ellos tienen récord de años y años y años, es decir que por generaciones las palabras que la Biblia promete que no van a tornar vacías están ministrando el trono de Jehová. Y dice que registran tonos y tiempos. O sea, dice la palabra que si nosotros no adoramos, hasta las piedras lo van a adorar. Toda la adoración que nosotros exaltamos, que nosotros dedicamos, la reciben. Llega allá y está registrada. Ellos están buscando de dónde sale. Bueno, ignorantes ellos, porque hay un libro fácil que si lo leen lo van a encontrar. De que nosotros tenemos que saber que hoy nosotros hemos sido hechos pueblo y que nosotros vamos a cumplir sus mandamientos y sus estatutos, querramos o no. Querramos o no. Muchas personas se van a resistir y de eso vamos a hablar un poquito después. Así es que nosotros que hoy estamos en estado animado y fogoso, vamos a mantenernos así. Porque la lucha del líder es el de mantener el que viene, el que está, los muchos animados y los pocos firmes. Esa fue una de las conclusiones de la clase pasada. Esta es una de las tareas del líder. No lo podemos olvidar. Todos los que estamos aquí somos líderes. Si tú y tu esposa están viniendo, ahora es tu tarea, tu taller, tu propósito, el que tu hijo se mantenga animado y que después se mantenga firme. Tú lo estás haciendo con tu novia, pues Dios te va a encargar de ponerte a tu alrededor de esas personas que tú vas a tener que mantener animados y firmes para que esto no se caiga. Este efecto multiplicador se da o sí si nosotros decidimos hacer lo que a nosotros nos toca hacer. Venimos aquí apagados en el nombre de Jesús. Yo vine a hacer algo y nada me va a quitar el gozo, sea fiebre, sea que me duele el cuerpo, la espalda, lo que sea, nada me va a robar el gozo. Yo tuve un accidente con costillas rotas, con manos, a mí nada me va, no, es que no me va a quitar, no me va a quitar. Y yo se lo digo, si te crees que me vas a detener, te equivocas. Te equivocas. Te equivocas. Desde que nosotros nos convertimos, no hemos faltado un domingo. Boté una piedra, eran las 8 de la mañana de un domingo y vine. Eso deja un dolor, mire, que a uno le duele hasta el alma. Vine. O sea, yo me podía parar y Héctor me podía traer porque yo me iba a quedar en casa. Así que nosotros tenemos que mantener los muchos animados y los más cercanos firmes. Amén. Hebreos 12, del 1 al 3. Le voy a leer de la parte del versículo 3 y acuérdense que esto es la versión Nidia Millán. Consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo para que no te cansen, para que no te desanimen. Nosotros nos cansamos y nos desanimamos porque para nosotros todo es tan grande. Leí un estudio que dice que en Haití no se conoce la depresión. En Haití, en Mangawe, esas tribus de África donde sufren mucha persecución, donde matan la gente, como diría mi mamá, por pasar el macho. Ahí tú me caes mal y al líder de la tribu tú no le ríes las gracias y te cortan la cabeza. Allí no existe la depresión. En Haití no existe la depresión. Y en esas tribus de África no existe la depresión. ¿Por qué? Porque no hay tiempo para eso. Qué cosa tan brutal. Porque no hay tiempo para eso. Porque están tan acostumbrados a no tener nada y a la pérdida que tienen que luchar por su vida 24/7. Duermen con un ojo abierto y uno cejado. Duermen con el machete así, empuñado. ¡Qué brutal! Eso lo dieron el otro día en el History Channel en un estudio de por qué los
los pueblos civilizados e industrializados. Y entonces los llevan así. Los industrializados, el nivel de depresión por las nubes. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a la comodidad. Porque estamos acostumbrados a tenerlo todo. Por eso a la menor pérdida nos desanimamos y nos quitamos. Se nos cierra la boca, me encocho, me quito y ya. Pero a esa gente le matan un hijo. Y yo vi un video por YouTube para pelos. Una iglesia evangélica en África. Ellos estaban adorando al Señor y llegó la milicia. Y cogieron la nena del pastor que tenía 3 años y la treparon al 2.º nivel. Y le dijeron a él, niega a tu Dios. Y él dijo que no, niega a tu Dios. Y él dijo que no y la dejaron caer. Allí abajo la recogió su mamá y su mamá siguió adorando con su hija muerta. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Cuando a uno se le acaba el gas y eso es, se le vacía una goma a uno y consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo para que no te canses ni se desanime tu corazón. La lucha es el lugar de tu definición. Te cansas y te desanimas y allí mismo tú tienes que decir, alma mía, alaba a Jehová. Alaba, alaba, alaba. Cuando no quieras, alaba. Cuando estés cansado, alaba. Cuando estés en tu peor momento, alaba. Es tanto lo que nosotros tenemos que agradecer. Nuestros peores problemas no están a nuestro alrededor, sino ¿dónde? Adentro. 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 Trabajo toda la vida de mi matrimonio para que el matrimonio vaya hasta la cúspide del fracaso. Y te maltrato y te doy, y soy violento y no te doy lo que tú te mereces y como esposo no soy esto, no soy aquello y cuando me deja me voy al alcohol y me vuelvo alcohólico porque me dejó. Una mujer que no es buena esposa, los años que dura el matrimonio, cuando el marido se va, ¿para qué trabajamos? Todos vamos a cosechar del género que sembremos. Eso es una ley de la vida. Así que, Hebreos, hablamos del versículo 3, pero Hebreos desde el versículo 1, de lo que nos habla es de una carrera de maratón. Y hemos escuchado muchas predicaciones de lo que es la carrera del maratón. Pero como aquí estamos en Coamo, nosotros vamos a llevar el maratón a otro nivel. Porque nosotros pensamos en una carrera de maratón en el yo, porque es que qué bueno, ¿verdad? Pensar en el yo. Pero nosotros tenemos que pensar que para una carrera de maratón se dé, hay tantas y tantas personas envueltas que no eres tú, que no es el atleta. Está el que se inventó el maratón y lo corrió primero. Están los patrocinadores, los auspiciadores, los que marcan la ruta, los que hacen la promoción, los que ponen los cruzacalles, los que se encargan de invitar al vecino, están los entrenadores, están los atletas y está el pueblo. El que viene a ver la carrera, el que va a hablar de la carrera, de cómo la corrió de cómo la corrió aquel, de la diferencia en los tiempos, del paso tan bonito que llevaba aquel y que aquel otro se le enredaban los pies, de aquel que se cayó 3 veces y no se pudo levantar, de aquel que se levantó y le dio la mano a aquel y lo ayudó a terminar, de aquel que como mi hermano que corrió una maratón una vez y como a los 10 minutos se desmayó, lo recogieron en ambulancia. Mira, y no lo vimos más en la carrera. De momento, al final, como a la hora, apareció él cogiendo. El paramédico le dijo, tú estás bien, vete para que hagas el registro. Y de todo hay. Y ahí el que la termina está con trampa. Así que, bueno, de eso pues no me
me borras ese cantito, ¿sabes? Me borras ese cantito de allí. Así que nosotros sabemos que hay muchas más personas que los atletas y los corredores dentro de lo que es una maratón. Así que nosotros vamos a empezar a hablar de lo que es el entrenamiento y nos vamos a enfocar entonces en este momento en el atleta. Y el entrenamiento, dice el pequeño Larousse Ilustrado, que entrenamiento se define como prepararse con intención y propósito. Es dedicarle tiempo a una tarea, es invertir tu dinero en eso para lo cual tú te estás entrenando y es restarle al ocio. Y esto voló mi cabeza. Restarle al ocio, porque yo les voy a decir que yo era adicta a la televisión, ¿verdad, papi? Eso era una cosa, era una adicción. Era una adicción. Pero desde Esther para acá, que fue un reto. Ella cubrió Gálatas y a mitad del estudio me dijo, Mita, te toca, Esther. Y le dije, pues yo leí un libro de esto, ¿y cuántos llevas? Como 8. Pues ya sé, Esther como nunca la has visto. Ya está el título, le hicimos la promoción y si la promoción no caló efecto y mucha gente no vino, se lo perdieron. En mí hizo un efecto que rompió conmigo esa atadura que yo tenía a la televisión, esa atadura que yo tenía al Facebook, esa atadura que yo tenía a cualquier cosa que no fuera la lectura. Y para Esther me leí 22 libros. Para poder hacer el estudio de Esther, yo me leí 22 libros, ninguno de Esther. Ninguno de Esther. Te ayudo. Porque tenemos que procurar ver en dónde es que Dios nos quiere utilizar. ¿Cuál es el rol? ¿Por qué cada uno de estos personajes de la Biblia fueron tan efectivos donde estuvieron parados y a qué se dedicaron? ¿Cómo lo hicieron? Entrenamiento. Les restaron a su ocio. Ellos les restaron a su tiempo libre. Ellos invirtieron dinero. El otro día Héctor me dijo, tú vas a seguir comprando libros. Y yo le dije, yo no voy al cine. Yo no salgo. Nosotros salimos a comer solamente cuando tenemos que ir a algún sitio y el tiempo de hacer el almuerzo nos coge por allá. No te metas con los libros. Y lo entendió. Y lo entendió. Nosotros tenemos que dedicar, y lo único que podemos concluir leyendo, no sabemos nada, que mucho nos falta por aprender. Ánimo, dentro de las cosas que necesita un atleta, que son 3, entrenamiento, ánimo, compromiso y actitud, son muchas más, pero vienen a ser subproductos de esto. Ánimo. Y el ánimo incluye valor, energía, arrojo, heroísmo, temple, voluntad, intención. Esto lo dice el pequeño Larousse. Denuedo, brío, atención. Y muy atinadamente, el diccionario pequeño Larousse Ilustrado, el de la Real Academia Española, dice al final, la renovación de la mente. Y yo quedé, para tú tener ánimo, tú tienes que renovar tu mente. ¿Por qué? Porque la intención de nuestra mente es siempre buscar qué te falta, qué es lo que no tienes, en qué falló tu mamá, qué es lo que tu marido no te da, qué es lo que tu esposa, en dónde se queda corta. Y allí es donde, ¿qué me falta? ¿La qué? Las quejas. Pero cuando nosotros alcanzamos a renovar nuestra mente, el ánimo cobra vida en el corazón. Y de allí mana la vida. Ánimo es vida. Una persona animada es una persona que tiene vida. Y el que tiene vida, ¿qué va a dar? De lo que tenemos, damos. Tú no puedes dar de lo que tú no tienes. Si tú estás desanimado, lo que tú vas a contagiarle a tu vecino, a tu hermano, a tu pareja, al que duerme contigo, al que trabaja contigo, al que vive contigo y hasta el que te mira, es desánimo. Pero cuando nosotros estamos animados, y esto requiere entrenamiento, nosotros vamos a dar vida. O sea que los componentes de esta definición hablan de la transformación por medio del entendimiento. Romanos 12:2.
Romanos 12:2. Y es increíble cómo personas que pudieran ser impías van a buscar la fuente de la sabiduría, ¿a dónde? A la palabra. Nosotros decimos, es que los artistas de Hollywood, los directores, los escritores tienen una imaginación. ¿De dónde salió la sirenita? Que el enemigo les roba la voz de la palabra. Porque eso es lo que el enemigo nos quiere hacer a nosotros, robarnos la voz. Star Wars fue inspirado también. George Lucas se leyó la Biblia y de ahí salió Star Wars. Aleluya. Narnia. C.S. Lewis es un gran evangelista. O sea, es que sale de la Biblia. Es que en la Biblia está todo lo que nosotros pudiéramos anhelar, desear y lo que necesitamos. Qué interesante. Es que es interesante. Y mientras más uno lee, uno más lo comprueba. El tercero es la actitud. Y la actitud se define como postura o posición del ánimo, volvemos, es que ellas se relacionan, una va amarrada de la otra, es que no se pueden desasociar porque entonces no seríamos integrales. Por eso es que toda esta cosa lo que forma es un círculo. Todas las enseñanzas que aquí se dan, desde que el mundo es mundo, desde que Dios creó los cielos y la tierra, es un círculo. Comienza en un punto y va a terminar en ese mismo punto porque es que Dios no se puede desdecir. Actitud, postura o posición del ánimo que se manifiesta exteriormente. La conclusión, el ánimo se ve, la actitud se nos nota, se nos nota, se nos nota. O sea, una persona desanimada, una persona cargada, una persona que dice, yo voy a mí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y esta batalla a mí no me va a vencer. Porque llegan las personas y tú le dices, a ti te pasa algo. Porque es visible. Tú tienes un dolor de cabeza bien fuerte, se te nota. Se te nota porque no puedes estar, no puedes hablar, no puedes ser quien tú estás acostumbrado a ser. Es que es integral y nosotros tenemos que ser seres integrales. La actitud del victorioso, y esto es para tomar nota. El resultado de un entrenamiento, y esto es lo que estamos haciendo, es tu ánimo, tu actitud, sin cansarte, mezclado a tu compromiso. Y con esto nosotros vamos a cumplir Hechos 3:6, que fue lo que les dije ahorita. De lo que tengo, te doy. Es el ánimo más la actitud. Esto nos va a dar una postura para servir al grupo. Esto quiere decir para mantener los muchos animados y los pocos firmes. Es lo que va a hacer que en nosotros se cumpla Hechos 3:6. De lo que tengo, te doy. Para que el apóstol Pedro fuera tan efectivo que cuando él pasaba la gente se caía, la sombra de Pedro sanaba, la sombra de Pedro hacía lo que tenía que hacer. Uno ve esas predicaciones, esa predicación que me envió Jean-Marie, que dice que este predicador evangelista dominicano, él llegaba a los lugares y él mandaba parar la gente y él soplaba y la gente se caía. Y un pastor dijo, él lo que hace es que los empuja. Y entonces el Espíritu Santo se lo dijo, para que le quites la duda, tú te vas a poner las manos atrás y tú no vas a soplar. Solamente le vas a decir a las personas que se pongan de pie. Y las personas intentaban ponerse de pie y iban para el piso. Y trataban de ponerse de pie y iban para el piso. Porque eso es lo que hace la manifestación del Espíritu Santo. Pero ojo, eso no tiene que suceder con todos los evangelistas. No todos tienen el mismo llamado, no todos tienen la misma unción y a no todos Dios los va a utilizar de la misma manera. Así que si un día te caes, gloria a Dios. Si al otro día lo que Dios quería era que entendieras en tu corazón y en tu mente y que te mantuvieras abierto para que eso estuviera allí en tu consciente, no solamente en el inconsciente y en el corazón, también tenemos que darle la gloria a Dios. Proverbios 24, 30 al 32.
Y esto habla de la ruta y lo que se encuentra en el camino. Esto habla de los planificadores. Esto habla de aquellos que son los que marcan la ruta y los que lo ponen en un mapa. Y esto aquí comienza entonces a narrar que en el camino estaba esto y aquello. Bueno, pues nosotros lo vamos a traer aquí a la hora. Porque Héctor Alfredo me dijo que solamente hasta las 12 menos cuarto, porque a las 12 aquí todos los niños tienen que estar durmiendo. Las rutas maratónicas se definen y se trazan. Y entonces los atletas tienen que conocer cuál es la ruta. Nosotros tenemos que saber que esta ruta va a tener piedra, va a tener abrojo, va a tener dificultades, va a haber atletas en el camino que te van a poner la pierna para que tú te caigas. Y esto, hay películas de cómo estas cosas se dan, que le meten el pie, si la carrera es de caballo, le cruzan el caballo. La Kerrigan, que era una sobre hielo, que bailan ballet sobre hielo, Nancy Kerrigan, su contrincante le metió la pierna para que ella se cayera, se fracturó la rodilla y ella es entrenadora desde ese punto en adelante. Y esto está narrado en una película, porque esto sucede donde quiera que haya gente. El egoísmo es parte de lo que nos vamos a encontrar en el camino, ese líder que te va a hacer la vida de cuadrito, ese ministro que no hace las paces contigo, esa amargura que está en tu corazón y quien te vas a hacer el harakiri eres tú mismo. Todas estas cosas se van a dar y todo esto está narrado en Proverbios 24, hay que leerlo, todo esto que allí se presenta, todo esto es posible y por eso está allí. Y nosotros tenemos que estar apercibidos de que las rutas maratónicas, a pesar de que son conocidas, nos cogen por sorpresa. Y nosotros hablamos del liderato, y nosotros mencionamos el liderato, y hablamos del entrenamiento, y tratamos de entrenar a la persona, pero el abrojo viene y lo coge de sorpresa, y cuando le hinca por aquí, la persona viene y se desanima. Y nosotros tenemos que ir entonces a sacarle el abrojito a la gente, y tenemos que comenzar a sacarle la piedrita del camino para que la gente entonces pueda caminar en una calle más derechita y con menos piedras de tropiezo en su haber. Y nosotros tenemos que estar apercibidos que nosotros nos toca hacer eso para mucha gente, para mucha gente. Por eso es que mientras más entrenados estemos nosotros, lo digo, menos pampering hay que darle a los líderes. Mientras más nosotros entendamos el entrenamiento, menos pampering hay que darle a los líderes. Porque los líderes a veces nos enchismamos por cualquier cosa. Y tenemos que salirnos del camino, como decía Pastor Mario, en algún momento en que el ministerio donde nosotros estábamos empezó como a desanimarse. Él tuvo que salir y llevaba a un nene más chiquito que Ale en el asiento en su car seat. Y se tuvo que detener de Coamo a Ponce 3 veces a ponerle el bobo a Uriel. Ay, lo dije, sácalo. Y él llegó por la noche al culto de oración y dije, lo tengo. Dijo, lo tengo. Ajá. No le voy a poner más el bobo a ningún líder. Al líder que se le caiga el bobo de aquí en adelante, que se lo ponga. Y uno tiene que entender, ¿verdad? Que estamos tan acostumbrados a que se le cae el bobo, que alguien venga y me lo recoja, me lo ponga y que me lo lave, por favor. Pues no. ¿Por qué? Porque hay tanta necesidad afuera, que mientras nosotros estamos lavándole el bobo a los líderes, la gente afuera se está perdiendo. Están diciendo, estamos hartos de palabras, pero no la reciben. Y si no la reciben es porque esa palabra no ha calado. O nos quedamos cortos en prender la caldera antes de que esa palabra se ministrara. O no se le dio el pampering suficiente a esa persona para que caminara. Porque nos quedamos encerrados. Y entonces en las iglesias la gente se para y lo primero que dicen es que estamos encerrados en las 4 paredes. ¿Qué hacemos si los líderes no se levantan? Camina el pastor con la pastora y el que vaya detrás cargándole el bulto. Y no puede ser así. Nosotros tenemos un llamado y mientras más rápido nosotros entendamos que el llamado es a ti mismo, a ti mismo, a ti mismo, a ti mismo, más rápido nos vamos a entrenar, más rápido vamos a orar, más rápido vamos a interceder, más rápido vamos a comenzar a leer la Biblia, más rápido nos vamos a convertir en maestros, pero no solamente para coger
Este fotuto es maravilloso. Pero Carmen Lila Montes de Oca, Dios la bendiga donde quiera que esté, dijo una vez que cuando la gente llega a su iglesia y le dice, mire, es que yo soy pastora y yo predico, ella le dice, tengo 9 pailas de pintura allá y 6 fotutos. Coge una paila y te paras en aquella esquina y empieza a ministrar y me los traes. Y ella tiene los fotutos con las pailas, el uno con el uno, el fotuto uno con la paila uno, para que no lo hagan a nivel de la acera. Y estas son las cosas, ¿verdad?, que nosotros tenemos que empezar a hacer. Nosotros fuimos, la primera vez que fuimos a visitar, de hace un tiempo esta parte, Héctor tiene, los tíos de Héctor se pueden imaginar que son más viejos que nosotros. Ya nosotros estamos en la tercera edad, papi. Pues ellos están como en la quinta. Entonces, son gente que siempre habían dicho que iban a esta iglesia o no iban a ninguna, pero en este momento necesitaban. Y llegamos allí. Están malitos. Pero en ese momento todavía nosotros llegamos y él salió, se puso los pantalones. Llegaron Fredito y Nidia. Vente, Nere. Y Nere allá con el bastón y salieron y nos recibieron. Y empieza a ministrar en mi corazón la condición en la que están ellos, ¿verdad? Y ya nosotros nos veníamos. Yo no me podía venir. Yo le di la vuelta y me senté 2 veces. Ya Héctor había dicho 2 veces nos vamos. Generalmente quien dice nos vamos soy yo, porque Héctor es de quedarse, llega a su familia y eso es, ¿verdad? Pero yo no me podía ir hasta que yo no orara. Pero algo, ¿verdad?, me tenía con el freno puesto. Y era que yo había conocido lo que eran ellos antes, ¿verdad? Esa pared, estamos hartos de palabras. Eso no son ellos los únicos, los de este residencial, los únicos que lo dicen. Es Puerto Rico entero. Y él dice, yo estoy cansado, yo voy a dormir. Y yo dije, aquí es. Entonces Héctor le dijo, yo lo acuesto, porque pues tiene sus condiciones. Y Héctor fue y yo le dije, vamos a orar. Y rapidito Nereida dijo, sí, vamos a orar. Y en este tono vamos a orar. Y oramos, ministramos, declaramos sanidad, hicimos lo que teníamos que hacer. Pero hubiésemos sido poco eficaces si nosotros nos mantenemos en lo que son nuestros temores, en la persona que yo conocía, en lo que me había dicho. Nosotros estuvimos el martes en la graduación de Challenge y ese pastor terminó con la canción de la cucaracha. La cucaracha, ya no puede caminar porque le falta. ¿Cuántas patas tiene una cucaracha? Allá salió uno y dijo, 9. Mutadas las de tu casa, mi amor. Y alguien dijo 6. Entonces, si la cucaracha le faltaba una pata, y yo le dije a Héctor, Daniel a mí no me la deja terminar de cantar. Él siempre me pregunta, pero Mita, ella no tiene otras. Y esa cucaracha que ha hecho historia, ha trascendido generaciones, no caminaba porque le faltaba una patita. No aprendió a ponerse la muleta, no aprendió a arrastrarse, no aprendió a hacer lo que podía hacer con 5. Y eso voló mi cabeza. Voló mi cabeza una predicación de la cucaracha. que el ingenio nos lo da Dios, ¿verdad? Y las mentiras nos las da el diablo. ¿Y qué hacemos nosotros? Compramos más mentiras que verdad. Estoy harto de palabras. Sin embargo, nos cantan la cucaracha y le cogemos pena también. La pena no es bíblica, by the way. La pena se la inventó un boricua. ¿Verdad que sí? Nosotros somos del ay bendito, papá. Te caíste, no hay más nada para ti. Levántate y ponte a pintar casa. Levántate y vete a limpiar patio. Levántate y vete a hacer lo que puedas hacer, pero la gente... ¡ay! Yo tengo una amiga abogada. Y mi amiga abogada, ella es colombiana, ella trabajaba para el gobierno y tenía un piloto y un helicóptero a su disposición en Colombia. Allá le amenazaron sus hijas, de hecho está en Puerto Rico, no la he ido a ver. Le amenazaron sus hijas con que se las iban a secuestrar y como su papá ya estaba nacionalizado, se vino para Puerto Rico. En Puerto Rico ella no podía ejercer.
¿Usted sabe a qué se dedicó ella? Con un doctorado en Derecho y en Constitución indígena. No había quien se le parara al lado. Ella, toda el Amazonas era de ella. Ella del lado de Brasil, del lado de Colombia, todos los gobiernos le pagaban porque ella en leyes indígenas no había quien se le parara. Y llegó a Puerto Rico, a Mayagüez, Puerto Rico. Y se dedicó a recoger cocos del piso del recinto universitario de Mayagüez. Y allá llegaba ella, se iba a caminar y los ponía en saco. Y los ponía. Entonces nos turnábamos las amigas. Cuando ella nos llamaba, nosotros íbamos, recogíamos los cocos, ella llegaba a su casa, los pelaba, los partía, los guayaba, hacía harina de coco, leche de coco y todo con coco, hasta crema de coco hacía para la cara. Y sacó sus hijas adelante. Se hizo abogada aquí porque tuvo que irse a estudiar y su vida fue otra. Pero no le cogió miedo al trabajo. Nosotros no. Porque es que yo, que tanto que estudié, tanto que me he esforzado. Pues no. El efecto de ser usado por Dios. Aquí nosotros tenemos que decidir que esta ruta no la van a decidir los perezosos. Lo menciona allí. Los perezosos. Y los perezosos son los que no se preparan adecuadamente para la vida. Mira, para la vida, es para la vida, no es para un trabajo. Si te preparas para un trabajo, estás cojo, estás como la cucaracha, que no vas a poder caminar. Hay que preparar, y estos niños hay que prepararlos para la vida. Que hablen, que se desenvuelvan y que aprendan de todo un poquito. De todo un poquito. No podemos criar niños en una burbuja, porque entonces los criamos cojos. Los perezosos son aquellos que ven el trabajo y lo menosprecian. De esos hay montones. El que le huye a la instrucción. Esto lo encontré en el Matthew Henry, by the way. El que llega tarde y sin equipo al entrenamiento, perdona. Ay, se me quedó. Es el que es carpintero y llega sin martillo. Y el que retrasa los compromisos. Y dice allí, además del perezoso, dentro de ese camino del entrenamiento, de la maratón, el falto de entendimiento. Y el falto de entendimiento es el que no entiende razones. Es aquel que por más que se le chaque a la machaca y chaque a la machaca y chaque a la machaca, no entiende lo que aquí se está hablando. No porque es que yo soy así y traza la línea, sino porque es que a mí mi mamá me educó así. No, porque es que a mí me enseñaron de esta manera. Y entonces no cambian. La renovación del entendimiento no se va a dar, porque es que tiene que haber una ¿qué? Y lo mencionamos al principio. Tiene que haber una actitud. Si no hay actitud, el entrenamiento se va a dar cojo. Y cuando tengamos que desenvolvernos, vamos a estar faltos de entendimiento. Esto es una cadena. Cuando nosotros entendemos esta cadena, nosotros podemos empezar a movernos como el tren poco a poco, hasta que alcancemos velocidad y despeguemos y entonces seamos el ave de España que llega yo no sé en cuánto tiempo hasta Barcelona. Yes. Para cada problema hay una solución. Amén. ¿Menos para cuál? ¿Para la muerte? Hasta para esa hay una solución. Amén. Porque o te entierran o te creman. Esa está buena. Es cuestión de aceptar la solución. Es cuestión de aceptarla. Pero yo, por ejemplo, cuando leo libros muy grandes me da sueño y los reconozco. Pues yo busco una alternativa, busco una Biblia que me lo lee y cuando yo lo escucho llego más lejos que leyéndolo. Amén. Pues yo reconozco mi debilidad, pues busco algo que me la fortalezca. Amén. Y puedo leer la Biblia entera escuchándola. Pero hay personas que cuando deciden decir, no, es que yo no puedo esto, no puedo lo otro, pero ¿qué alternativa buscaste a ese problema? Amén. Y mira, y que dice que la fe viene por el ¿qué? Por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante no dejar de congregarnos. A nosotros nos da mucha pena, ¿verdad? Porque la gente comienza a venir y deja de venir y lo que se pierden. Héctor Alfredo esta semana fue a ver a alguien que ha dejado de venir. Nos da mucha pena. Nos da mucha pena porque se levanta y se escocota. Se levanta y se escocota. ¿Por qué? Porque a la vez que falta, vuelve atrás.
falto de entendimiento. Ese proverbio dice en el versículo 32, y yo miré y lo llevé a mi corazón, después que habla del perezoso y del falto de entendimiento, de todo lo que hay en el camino, dice, y yo miré y lo llevé a mi corazón, lo vi y entendí. Y esta es la parte que es neurálgica en esto. Nosotros tenemos que ver y entender cuál es tu postura donde Dios te haya puesto. Porque es que Dios nos posiciona en medio de una familia de oh my God. Papi, te voy a usar de ejemplo otra vez. La familia de Héctor, nosotros le decíamos al principio de Monster Family. Entonces, porque se dan unas situaciones de monsters. Y los monsters han ido desapareciendo porque pues el tiempo llega, la gente se muere. Y entonces los monsters los que nos dejan son mostritos. Y los mostritos se los dejan a los que quedan, para que los que quedan lidien con los mostritos que yo crié. Porque el que tú crías, cuando tú te mueras se lo dejas al que queda. Y nosotros estamos trabajando en este momento, hoy Héctor ha estado trabajando esta semana con un casito que está pues porque estamos viendo la necesidad y hay que actuar. Porque entonces se convierten en una carga y esa carga hay que cargarla, porque cuando ese mostrito está viejo, ya estamos tarde para ministrar, para hablarle de entendimiento. Muy tarde. Mientras nosotros tengamos en nuestras manos la oportunidad de ministrar vidas, tenemos que ministrar vida, tenemos que hablarle de lo que se puede hacer. No dejes de congregarte, no dejes de venir, no dejes de escuchar, no dejes de leer. Si tienes duda, llámame, si tienes duda, llámame, si tienes duda, llámame. Esto es algo que nosotros repetimos, pero la gente en su timidez, en los miedos, en los temores, no utiliza como una estrategia para salir adelante. Hay solución. Para cada problema hay una solución. El punto es que nosotros ver la necesidad y actuar. Y en este maratón que nosotros llamamos vida es bien fácil desenfocarnos y ocuparnos nada más que el problema que yo tengo en este momento, el problema que yo tengo en este momento. Y las soluciones, tú tienes un problema y las soluciones te las da ella, pero es que yo tengo un problema. Y las soluciones no, porque es que esas no se adaptan a lo que yo pienso que es la solución a mi problema. Por lo tanto, yo no me voy a mover. Y cuando nosotros nos mantenemos en un status quo, o eres perezoso o eres falto de entendimiento. Pero el status quo no es actitud de vencedor. No es una persona que está trabajando animosamente para salir del lugar en donde está en ese momento y no se está entrenando adecuadamente para el próximo paso. Dios nos lleva hacia el frente y hacia arriba. Dios no nos lleva hacia el frente en el mismo nivel. Eso no es de Dios. Pero nosotros escogemos quedarme donde estoy parado porque es que yo tengo un problema. Y como dice la canción, yo tengo un problema en mi vida y no lo puedo resolver. Y la gente, los medios de comunicación, ese es uno de los 7 montes. Los 7 montes nosotros tenemos que reclamarlos para Cristo. Y a nosotros se nos olvida orar por nuestra ciudad. Y yo oro por mi ciudad y yo cojo los 7 montes. El gobierno, la familia, la educación, la iglesia, la economía, los medios de comunicación, las artes y las ciencias. Los 7 montes. Y uno cubre. Entonces allí tú empiezas por los misioneros, por la paz de Israel y todo aquello que es un mandato del Señor. Y uno cubre todas las bases. Ya después de allí entonces te enfocas en lo que es el negocio pequeño de lo que a ti te afecta. Porque ese es el negocio pequeño para el Señor. El negocio grande para el Señor es cuando nosotros nos paramos los unos por los otros y todas tus necesidades van a ser suplidas. Esto es una promesa. Así que nosotros tenemos que ver la necesidad sin pena y asumir nuestro rol con los atletas, con los entrenadores, con los que se sientan en las gradas, con los que aplauden, con los que abuchean, con los que se quejan, con los patrocinadores que te quedaron mal. Nosotros tenemos que asumir nuestro rol dentro de lo que es el maratón, porque el día del maratón mucha gente te va a quedar mal, mucha gente te va a llegar tarde, mucha gente va a decir, ay, a mí se me olvidó, o yo no pude, o no sé qué, o llegué y no lo traje, muchas cosas.
razones distintas, pero la maratón se tiene que dar, o sí, porque un minuto lleva al otro. Y la única cosa que no tiene solución es el minuto que se fue y no utilizaste. Quiero ser usado por Dios. Quiero ser usado por Dios. Nos lo tenemos que poner nosotros como un lema de vida. Y entonces nosotros tenemos que entender que muchas veces nosotros vamos a ser el bastón de muchas personas. Si tenemos que ser el bastón, tenemos que ser el mejor bastón del mundo, vamos a entrenar la espalda. Vamos a llenar vacíos. Estos vacíos, cuando están llenos, afectan los resultados, los individuales y los colectivos. Cuando nosotros llenamos el vacío de lo que es nuestra vida, nosotros comenzamos a afectar efectivamente nuestro entorno. Primeramente nuestra casa, el lugar donde estamos trabajando. Nosotros vamos a llenar nuestra casa de gloria, vamos a llenar el lugar de trabajo, vamos a sacar la queja, la crítica, la murmuración, vamos a sacar todo eso de nuestra boca, porque es triste ver cuánto cristiano todavía está tan pendiente al chisme, a lo que me hizo aquel, a lo que me hizo la otra. Vamos a sacudirnos de las pequeñeces y vamos a pensar en el big picture. El big picture. Esto es lo que Dios quiere que yo haga. Me voy a mover. Tú no te quieres mover conmigo, te quedas, te busco ahorita o me alcanzas cuando puedas. No, que no puede ser de otra. No le vamos a seguir poniendo el bobo, como dijo Mario Auriel, porque es que eso te retrasa. Si iba a llegar en media hora, Ponce se tardó 3/4 de hora. ¿Por qué? Porque se tuvo que parar en lo que pone el parking, da la vuelta, encuentra el bobo, lo enjuaga, se lo pone al muchacho, en lo que el muchacho lo coge. Eso coge tiempo. Vamos a llenar vacío. El ánimo, uno de los factores más retantes, y como yo leo mucho, el ánimo da vida, da valor, infunde coraje, promueve el heroísmo, añade de nuevo, impulsa el movimiento y exhorta. Cuando el apóstol Pablo fue tumbado del caballo, ¿por qué tuvieron que tumbarlo del caballo? Porque es que él iba con una misión. Si no lo tumban del caballo, hubiera llegado en menos nada. ¿A dónde iba? No, es que él no podía seguir haciendo lo que hacía. Si él estuvo allí cuando mataron a Esteban y él fue ministrado por esa muerte, él necesitaba un tiempo de descanso para recibir esa ministración. Pero él necesitaba poner por obra todo lo que ahí se le iba a ministrar a él en ese tiempo en que él tuvo que esperar. Él esperó por su sanidad, él esperó encontrar a Ananías, él esperó que Ananías peleara allá con papá Dios. ¿Cómo tú me vas a mandar a mí a orar por ese impío? ¿Cómo es que tú me vas a pedir a mí que yo haga esto? Porque esa es la actitud de nosotros. Nosotros leemos la Biblia y nosotros a veces, pero yo me pongo ahí y yo decía que si yo hubiera sido Ananías, yo hubiera peleado igual. ¿Cómo es que tú me dices a mí que yo vaya a hacer qué? Y si me mata. Es que mi vida corre peligro. Él tenía las cartas, el permiso él lo tenía para matar. O sea, Ananías hubiese sido otro casualty. Uno más. Sin embargo, después que él peleó, voy a orar, pero con pocas ganas, ¿sabes? Y uno puede imaginarse que aunque sea con pocas ganas, si uno en obediencia lo hace, el Señor se glorifica. ¿Cómo fue Jonás? Jonás no fue con muchas ganas. Cuando por fin decidió ir, ves, te lo dije, yo lo sabía. Si es que yo lo sabía, que tú me ibas a mandar de vicio. Eso somos nosotros. En un discipulado que yo cogí una vez, que fue el tercer discipulado del nivel 3 que yo cogí en poco tiempo en aquella iglesia. En algún momento el pastor preguntó, ¿y si ustedes hubieran estado el domingo de Ramos allí que victoriaron a Jesús, ustedes hubieran victoriado? ¡Oh, sí! Hasta yo. Eso fue domingo. Y viernes, ustedes hubiesen dicho crucifícalo. ¡Oh! Yo no, todo el mundo. Yo sí. Si es que me iba a costar la vida. Ahora, porque yo sé todo lo que sé, yo puedo decir, yo no. Pero es mentira. Son bien pocos los mártires, por eso es que están en un libro registrado. Porque el resto se sometió.
El resto se quitó, el resto volvió atrás y lo vamos a ver ya mismo. Marcos 14:50. Estos fueron los mismos que vieron la multiplicación de los panes y los peces. Estos fueron los mismos que vieron a Lázaro levantarse. Estos fueron los mismos que vieron la hija de Jairo. ¿Cómo es que dice se me olvida la palabra, cunita, Talita Kumi. Ellos lo vieron. ¿Y qué hicieron? Lo dice allí. Lo dejaron solo. Lo dejaron solo. Entonces a nosotros, alguien nos hace algo. ¿Quién soy yo? ¿Qué yo di por esa persona? ¿Cuánto de mi vida yo puse en una relación y la persona se fue? ¿Se llevó lo mejor de mí? No, eso no puede ser cierto. Porque es que tú no das más de lo que tú puedes dar. Tú le diste lo que correspondía en ese momento, en esa relación, en ese lugar. Porque allí no dice que Jesús se echó a llorar. Lo dejaron solo y ahí ¿qué hizo él? ¿A quién buscan? Aquí está. Cuando ellos vieron malas y no buenas, se fueron. Y esto es bien difícil. Nosotros somos líderes. Somos líderes y cuando nosotros tenemos un problema personal, cuando nosotros tenemos una situación, muchas personas nos van a dar de codo. ¿Qué es lo importante? Lo que está aquí. Nuestra paz. Cómo yo me siento, cómo está mi relación con el Señor, cómo yo me siento conmigo misma y que yo vaya donde el pastor y yo le diga, la situación que tengo es esta, si tú quieres me siento. Eso no es un baile. Eso no era un baile. Los discípulos entraron en la parte de la traición, pero más que nada entraron en la parte del miedo, porque no es lo mismo caminar con Dios que estás protegido que caminar sin Él. Amén. Cuando llegó la hora de la verdad, dijeron, espérate que ahora soy yo solo contra el mundo. Santo. Nadie me está ayudando. Nadie me va a aguantar ese barco que se meneaba en el agua. Santo. Nadie me va a revivir. Amén. Ahora ya es bien diferente. Y si para esos que estaban con él a su lado les dio miedo, ¿qué puedes esperar del que nunca lo ha visto? Santo. El lugar de la lucha es el lugar de la definición. La lucha del líder es lo que define un líder. En una de las predicaciones de Gedeón ministró mucho mi corazón a mí misma, y yo era quien la estaba dando, porque Gedeón estaba separando el grano de la paja. Esto es lo que sucede aquí. Separamos los niños de los adultos. Los inmaduros de los maduros. ¿Se quieren ir ustedes también? Ya él se los había dicho. ¿Se quieren ir ustedes también? Porque ellos vinieron a dar queja. Porque nos encanta ser víctimas. Entonces, los discípulos nos representan a nosotros. O sea que cada vez que nosotros veamos una falta en uno de esos discípulos, tenemos que mirarnos nosotros. ¿Qué hubiera hecho yo? Me hubiera ido. Yo también me hubiera ido. O sea, nosotros tenemos que entender que nosotros caminamos en una carne y que yo no puedo decir a ciencia cierta lo que yo voy a hacer mañana. Yo te puedo decir lo que hasta hoy a mí me ha traído mi testimonio. Cómo yo he actuado en situaciones como esa. Eso te da herramientas para trabajar en situaciones que se van a presentar y cada vez más fuertes. Entonces tú mírate, ¿cómo tú has reaccionado en la situación que tú estás viviendo en este momento? ¿Estás en un status quo? ¿Estás en depresión? ¿O estás animado? ¿Cómo estás en este momento? Eso es lo que te va a decir en qué lugar del entrenamiento tú estás y cuánto te falta. Cógeme en un one-on-one porque necesito mucho coaching. Vamos, venga para acá. Venga para acá. Me da pena que Jonalis no esté aquí hoy, porque esta nena la he cogido en un one-on-one y los testimonios están brutales. ¿Cómo es que en la escuela hasta los maestros le dicen, se te nota? Se te nota. Y cuando la llevé a la casa después de la última clase me dijo, ¿sabes qué? Dos cosas.
Te amo como si fueras mi abuela. Qué linda. Gracias, Señor. Y voy a orar por Félix. Madurez, 13 años. 13 años. Nosotros tenemos que ser intencionales. Cuando la bendije cuando la dejé en su casa con estas palabras. Estás decidiendo ser intencional y eso marca tu vida, un antes y un después. Lo que va a ser de aquí en adelante, victoria, éxito. Cada vez que tú me necesites, llámame. Me llamó esta semana y me dice, ¿tú me llamaste? Yo no. Porque te tengo que contar. Ok. Y me contó. Qué lindo, ¿verdad? Porque si lo que necesitas es un one-on-one, hay oídos. No tenemos que estar sentados, eso era antes. Antes era más difícil. Me mandaban una señal de humo y a lo mejor yo la malinterpretaba y no venía. Y tú lo necesitabas corriendo. Pero ahora hay un teléfono. Ya ni bejuco tiene. Es ilimitado. Los minutos son ilimitados. Así que nosotros tenemos que saber que cuando dejaron a Jesús, en este momento lo que flaqueó fue el compromiso. Pero ellos cuando se juntaron, ellos lograron juntos como uno, encender el carbón. Que aquello que faltaba se diera. Que aquello que en ese momento estaba cojo, estaba tambaleándose, fuera lo que tenía que ser. Esto también estaba previsto. Que ellos huyeran, para que ellos experimentaran lo que le iba a suceder a ellos en sus ministerios, porque es que en todos los ministerios va a suceder esto. Van a venir unos pocos a los cuales nosotros le vamos a dar el máximo y no los vamos a soltar. Y en este momento vas a sentir que el pastor está chavando mucho, que el pastor está insistiendo, que mucho chava, que lo lea y la palabra y no se quita y sigue en el mismo libro, ¿verdad, Héctor? Y no quita el libro y sigue en el libro y dale a la machaca. ¿Por qué? Porque es que tiene que llegar. Tiene que llegar, el mensaje tiene que llegar, el mensaje tiene que llegar. El punto de la lucha de cada líder es el lugar de la definición. ¿Eres líder o qué eres? Nos tenemos que definir, nos tenemos que definir. Y si hay una persona que te está mirando para aprender, eres un líder. Si tienes un hijo, un compañero de estudio, un compañero de trabajo, una persona que te mira para aprender o que te sigue, eres un líder. La gente piensa en los líderes, Bill Clinton, Obama, Mandela, todos ellos son líderes a otro nivel, pero nosotros somos líderes a un nivel, donde el Señor nos tiene en este momento y nosotros tenemos que ser efectivos a este nivel para pasar al próximo nivel. Nelson Mandela cuando estuvo en la cárcel no se quitó. Pablo cuando estuvo en la cárcel no se quitó. Si Pablo se hubiese quitado, no hubiésemos tenido las cartas. Si Nelson Mandela no se hubiera quitado cuando estuvo en la cárcel, el apartheid todavía estuviera imperando en África. Sin embargo, por cuanto él no se quitó, 27 años, papá, en la cárcel, por defender el derecho de tener libertad en su tierra. Era una justa causa. Sin embargo, lo mandaron preso los pocos, que nosotros tenemos que aprender lo que es nuestro compromiso. El Salmo 126, 5 al 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Cuando nosotros oramos, lloro, ¿verdad? Yo cierro mis ojos y yo empiezo, según están sentados, y ministra mi corazón cuando una persona que se sentaba allí no viene, cuando una persona que se sentaba allí está apartada, cuando la persona que se sentaba allá está de vuelta al mundo, cuando aquella persona está haciendo lo que no conviene, cuando aquella otra no contesta las llamadas, cuando ministra mi corazón, ¿verdad? Porque hay una inversión de tiempo, pero hay una expectativa que no se está cumpliendo. Y entonces nosotros cuando nos evaluamos, muchas veces nosotros lo que evaluamos es todo aquello que se me quedó sin hacer. Y muchas cosas se nos van a quedar sin hacer. Lo importante es lo que vamos a decidir hacer con eso. Vamos a seguir sembrando, porque con regocijo nosotros vamos a segar. No dejemos de insistir.
Vamos a orar por esas personas que no vienen. Vamos a orar por esas personas que aun cuando vienen están viviendo como bien les parece. Aquellos, como dice el libro de los jueces, termina con una frase, y es que el pueblo pues vive como si no tuviera rey. Como bien le parece. Y todavía gente que viene a la iglesia sigue haciéndolo como bien le parece, porque las enseñanzas de Jesús le parecen muy estrictas o le parecen muy radicales o no se adaptan a la expectativa de lo que la persona tiene o no quiero. Muchas veces no quiero. Uno las ministra y las personas se mantienen, no quiero. Y si te mantienen la pared allí y no abren una endija para que entre, no va a entrar. O sea, nosotros tenemos que disponer nuestro corazón. O sea, que en este maratón van a abundar las lágrimas, los sinsabores, los imprevistos y los inconvenientes. Bien importante entender que estas experiencias tienen propósito, los que se van tienen propósito. Y aquella lágrima que tú derramaste por esa persona ha sido vista por nuestro Rey. No hay una lágrima, no hay una petición, no hay una acción, no hay una actitud que Él no haya visto. Y si se alinea a su propósito, ten por seguro que tú vas a recoger y cosechar de manera sobreabundante por aquel gesto que tú hiciste por aquella persona que se fue, se perdió, se quitó, te traicionó o lo que sea que haya pasado con esa persona. Así que nosotros tenemos que decidir que nosotros vamos a tratar de ablandar la dureza del corazón de los que vienen aquí. Esto va a mantenerlos muchos animados. Vamos a tratar de desarrollar dominio de las emociones. Hablamos de las emociones, hablamos del dominio de ellas, hablamos de cómo se identifican, de lo que es identidad. Nosotros hemos tratado, ¿verdad? Si las personas no vienen a las charlas, están por YouTube la mayoría. Nunca, jamás es lo mismo. Pero los recursos están allí. Los recursos están allí. Este tiempo es el tiempo en que el demonio, y hay que ponerle Lucifer, Satanás, el nombre que tú quieras, la serpiente, el enemigo, bautízalo como tú quieras, con lo que está trabajando es con las emociones. Esa es la herramienta en este lugar. En Haití tiene que ser otro porque allí no lo experimentan. Así es que el enemigo, como es un estratega, también va a utilizar el entendimiento, también va a utilizar la actitud y también va a utilizar nuestro compromiso. Si nuestro compromiso es con nosotros, él va a trabajar tus emociones para que tu compromiso se caiga hasta el nivel del betún. Si tu compromiso es solamente contigo, tu pérdida te va a afectar tanto, pero tanto, que no vas a necesitar un bastón para levantarte, vas a necesitar muchas grúas. Vamos a utilizar estas situaciones también para romper paradigmas. Aquí viene la gente con la mentalidad hecha. Yo llegué a Cristo con mi mentalidad hecha. Nosotros pensábamos que estábamos bien haciendo lo que hacíamos. Llevábamos los muchachos al catecismo, cumplíamos con todos los sacramentos. Nosotros estamos bien. Un matrimonio feliz, un matrimonio que le daba a los hijos lo que necesitaban. Todo estaba chilling. Se nos estaba rompiendo la familia. Nosotros tenemos todos unas luchas y tenemos que dar nuestras batallas. Si tú no das tu batalla, no vas a obtener la victoria. Y si tú no obtienes la victoria, tú no tienes testimonio. Testimonio es una lucha que tú diste y obtuviste una victoria. De lo contrario, tú lo que vas a contar es un cuento. Es necesario pelear nuestras batallas, todas y de pie. Todas y de pie. Vamos a cambiar nuestras expectativas por las expectativas de Cristo. Vamos a romper nuestras estructuras. Vamos a permitirle al Señor que Él nos utilice a nosotros como Él quiera utilizarnos, no como yo quiera servirle. Es que es como yo quiera, con lo que yo me quiera poner, a la hora que yo quiera llegar, con lo que yo quiera hacer. No. De la A a la Z, el procedimiento está en un libro que se llama la Biblia. Tenemos que leerlo. Las cosas no se hacen como yo quiera ni porque yo lo digo. Las cosas se hacen porque Jesús lo quiere y como Él lo dice. Vamos a fomentar valores. Los valores sabemos que son culturales y que son de la época.
O sea, los valores que en Coamo son valores, en Haití no lo son. Así que nosotros tenemos que procurar que los valores que rijan este grupo sean valores que estén cimentados en principios de éxito, en principios de vida, en los principios que ya la palabra de Dios nos dio a nosotros como que son inamovibles, porque los valores cambian conforme cambian los tiempos. Tenemos que valorar el tiempo, pero tenemos que entender que nuestro tiempo no se acaba nunca, porque nuestra vida es eterna. Eso es un principio que nosotros no podemos olvidar. Somos eternos. Si tú tienes la oportunidad hoy de declarar un perdón y de pedir un perdón, ¿qué vas a hacer con eso? Si tú tienes la oportunidad hoy de darle la mano a esa persona y no lo haces, ¿qué tú vas a hacer con eso? Vas a tener que rendir cuentas. Y en la eternidad, no voy a decir más nada. Así que vamos a cimentar principios, vamos a adquirir destrezas y entereza para trabajar la frustración y el desánimo. La frustración y el desánimo es lo que tiene esta sociedad moviéndose en la misma rueda. Y para esto tenemos que mantener nuestras manos en el arado. Efesios 2:10 dice que Dios preparó las obras de antemano para que andemos. O sea que es para que seamos efectivos, para que recibamos visiones y para que nos multipliquemos. Y esto va a Hechos 16, 7, 9. ¿Qué hora es? Que no tengo reloj. Ya nos vamos. Me dieron hasta las 12. Aquí tenemos un grupo organizado de maratonistas. El libro de los Hechos es el nacimiento de la iglesia. Los Hechos nos dejan a nosotros las pautas. El libro de los Hechos es el que marca la ruta que nosotros tenemos que seguir. Y en el libro de los Hechos tenemos un comité organizador de maratones que había decidido salir para un lugar. ¿Y qué sucedió? Que en el camino el apóstol Pablo tuvo una visión que le dijo, no vayas para allá. El organizador de maratones, el apóstol Pablo, recibió un cambio de planes. ¿Quiénes somos nosotros para que cuando Dios nos cambia los planes nosotros digamos no? Y no nos adaptemos a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Tenemos que ser flexibles, Esa visión, y Dios no va a hablar a nosotros por medio de visiones. Y yo, por ejemplo, a mí el Señor, y yo le pido sueños, yo no sueño. Héctor me dice, eso es imposible, mami, porque los estudios dicen que uno sueña. Bueno, pues no me acuerdo. Así que si Dios me quiere hablar en visiones, va a pasar trabajo. Pero aquellas personas que sí tienen sueños, a lo mejor el Señor le habla en visiones. A mí me ministra con la palabra. Yo recibo una predicación y esto era lo que yo estaba leyendo ayer. Esto fue lo que me ministró esta semana. Héctor, oye esto. Y yo lo tengo loco en casa. Se pone a ver noticias. Apaga eso. Vente. Y le cambio los planes. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos habla, generalmente es para ti y para tu entorno. Es para mover la situación que se está moviendo alrededor tuyo. Así es que eso fue lo que pasó en Hechos 16, 7 al 9. El entorno completo fue afectado por una visión que recibió el apóstol Pablo. Aquel lugar que iba a ser visitado en algún momento fue visitado después. El tiempo no era ese. Así que nosotros tenemos que ser flexibles. Efesios 2:10 dice que las obras están preparadas de antemano, así es que la unción y todo lo que Dios te va a dar, Él no va a quedarse escaso en lo que te va a otorgar. Así es que para la historia moderna, vamos a llegar a la historia moderna porque no me quedan más que 30 páginas. El gran programador de maratones, el Señor Jesús, ya nos dijo a nosotros, en este maratón del camino que se llama vida, hasta aquí tú llegaste. Márcalo. Hasta aquí tú llegaste. De aquí en adelante, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a organizar? ¿Cómo vas a cambiar tu entrenamiento? ¿Cómo vas a definir tu actitud? ¿Cómo tú vas a trabajar tus pensamientos? ¿Cómo tú vas a dominar tus emociones? ¿Cómo tú vas a hacer para que tus destrezas se suelten? Porque mientras estés sentada, tus destrezas están entumecidas. Y entonces comenzamos a caminar. Y esto es normal de una persona que camina. En los primeros pasos del Señor no puede bajar las manos, no puede subir las manos. ¿Cómo le cuesta a una persona que llega a los pies de Cristo subir las manos? Yo me le paro detrás y se las subo. ¿Por qué? Porque lo que llegan y lo que hacen es esto.
Más de aquí no suben las manos porque les falta entrenamiento. Cuando nosotros nos convertimos, nosotros fuimos al primer culto de oración y se nos sentó al lado un muchacho que fue bien ministrado con la intercesión. Hicieron el llamado y el muchachito, y de la nada salió. ¿Alguien de la iglesia? Yo no conocía a nadie. Alguien de la iglesia. Y le extendió la mano y lo llevó al frente. Y fue y se sentó. Esa persona no lo iba a ministrar. Esa persona en ese momento no estaba capacitada para hacerlo, o no quiso hacerlo, o no lo sintió de corazón, o lo que fuera. Pero él no lo ministró. Pero fue esa mano amiga que se extendió para que ese muchacho no se quedara. Él no la estaba gritando. Yo lo oía porque yo estaba al lado de él. Pero el ojo visor de ese líder que tenía el radar puesto en lo que allí estaba sucediendo, vio la necesidad de una persona y que él podía hacer esa mano amiga. Yo estoy segura que le añadió una perla a su corona. Nosotros tenemos que estar apercibidos de los tiempos. Así que nosotros tenemos que prepararnos. El lugar de la definición de los apóstoles, ¿cuál fue? Ellos se fueron. Pero el lugar de la definición llegó cuando llegó, ¿qué? El Consolador. Cuando llegó el Consolador en el Pentecostés, parecían embriagados, parecían esto, parecían aquello. ¿Por qué? Porque dejaron de lado el temor, se rompieron los paradigmas, se sacaron los temores y todo aquello que ellos los había tenido frenados por el temor de lo que podía pasar fue echado a un lado porque vino el Consolador. Y ese temor que los obligó a ellos a difuminarse, a esconderse debajo de los árboles, en las cuevas y donde fuera, fue anulado, fue anulado. Así es que nosotros tenemos que procurar conocer la voluntad del Señor y lo voy a dejar hasta aquí porque estamos tarde. De verdad que el Señor ha ministrado mi corazón y es mi oración y es lo que yo he estado orándole desde el jueves al Señor para que el Señor ministre. Los que están viniendo son los líderes. Los que están llegando hasta este lugar son los que Dios ha decidido, que son los que van a salir a ministrar este pueblo de Coamo. Esta oportunidad de estas actividades que vienen ahora son una puerta bien pequeña, bien pequeña. No la menospreciemos. Vamos a hacer lo que nos toca hacer. En el nombre de Jesús los bendigo. Amén.